Para eso, pues, vamos a ver una serie de sugerencias que es muy importante tomar en cuenta. Viene pues sumado, pues se suma a lo que les dije anteriormente, eh, que son una serie de sugerencias que hay que tomar en cuenta. Son situaciones básicas que al día a día ustedes se las van a encontrar en los archivos y en la biblioteca y en su casa, o en su trabajo. Y entonces entre ellas tenemos que los documentos y los libros no se deben manipular constantemente. Como les dije, la manipulación muy continua de los libros y los archivos, los documentos, pues hace que estos los dañemos constantemente. Así que tomamos en cuenta que la manipulación más la humedad que sale por nuestros poros, pues llegamos a dañar lo que es los documentos. Nunca, si podemos dejarlos ahí guardaditos, hay que evitar manipularlos constantemente, pues mucho mejor. Dice, los documentos y los libros no deben estar en el suelo. ¿Por qué no deben estar en el suelo los documentos? Hay que tomar en cuenta que el suelo es la parte más húmeda de los locales donde se conservan archivos. Es la parte más húmeda de un local. Y hemos hablado bastante de lo que es evitar que la humedad relativa sea muy alta, o sea, para conservar los libros y documentos. La parte del suelo, aparte de que vamos a encontrar una serie de que son pues una serie de bacterias, insectos, roedores. Incluso cuando la persona que hace el aseo a veces no tiene el sumo cuidado, y entonces es el trapear más la limpieza, le estamos agregando más daño a los libros, tanto el agua como el polvo que le estamos depositando a los libros. Por eso no deben estar en el suelo. Igual, el local donde se guardan archivos y libros no deben estar cerrados todo el tiempo. Debe haber una buena ventilación. Si un espacio se encuentra muy cerrado, pues lo que hace es aumentar lo que es la temperatura. Siempre es importante tener una buena ventilación. Si a veces no se puede por razones de seguridad abrir una puerta o una ventana, pues hay que hacer uso de los ventiladores en lugares estratégicos. Los libros y los documentos deben estar alejados de la luz solar directa y del calor. Esto es muy importante, tomar en cuenta lo que es la luz solar, daño que le causa cuando la luz solar entra directamente por las ventanas o las puertas y se deposita en el papel. Esto acelera el deterioro de los documentos, causándoles un amarillamiento muy dañino que hace que el papel se deteriore más rápido, y lo cual produce también subidas en la temperatura o en el calor. No tener la luz artificial encendida por largo tiempo, esto se recomienda. Igual no hay que tener la luz encendida solamente cuando hayan personas o investigadores viendo este tipo de material. También quiero decirles que los archivos nunca hay que ponerlos muy cerca, o los estantes que estén pegados al cielo raso, porque el cielo raso también es un área donde, si ustedes analizan, ahí se concentra una serie de insectos y animales que le pueden causar daño a los libros. Se sugiere que estén, pues, que hay en archivos que por espacio hacen que los archivos, los estantes donde están los archivos, los hacen pegado al cielo raso, y no se recomienda que se haga de esa manera. Dice, los libros y los documentos deben estar de preferencia en estantería de metal. ¿Por qué hay que tener estantería de metal? Obviamente estamos hablando de aquella estantería que está pintada con pintura anticorrosiva, para empezar. ¿Por qué no debe
estantería de madera. Bueno, creo que anteriormente les dije que iba a informar por qué. Creo que anteriormente les hablé de la lignina. Resulta que la madera, como la madera, el papel, generalmente casi todo, papel, telas, proviene de la madera. Entonces, pues la madera resulta, como ustedes ya conocen, en primer lugar, es muy exquisita, por lo que es para la polía, para la termita. Y esto, si no es muy madera muy buena, pues estas se pueden contaminar y por ende puede causar la contaminación, se puede transferir a los archivos o documentos o a los libros. Y el otro factor que yo les quería comentar, ahora pues por lo menos en los países desarrollados ya no se utiliza la madera porque primero por lo que les expliqué anteriormente y segundo porque como la madera, el papel tiene un material que se llama lignina. ¿Qué es la lignina para nosotros? Ok, la lignina es un material que tiene es fotosíntesis. Eh, ¿qué, ¿Qué significa esto? Bueno, que es un material muy sensible a la luz, a los diferentes tipos de luz, tanto a la luz solar como a la luz natural. Ese componente hace que los papeles se oxiden o se saturen de acidez. Ese es el componente que hace que los papeles se tornen amarillos. Entonces, la lignina, cuando hay presencia de luz, es muy fotosensible, muy sensible a la presencia de luz. Entonces, esa lignina la vamos a encontrar en la madera. Y entonces, esa lignina es un material que también acelera que los papeles se pongan muy amarillos. Entonces, es como una transferencia o una contaminación que la madera acelera que los archivos se pongan amarillos a raíz de la presencia de lignina en la madera y la que se encuentra en el mismo papel. Entonces yo por eso quería comentar lo que es, porque es muy importante tener en cuenta lo que es cuál es la lignina, ¿verdad? Que es un material muy fotosensible a la luz. Ahora en el mercado nacional, bueno, en el mercado nacional no, pero en los países desarrollados, los fabricantes de papel ahora están haciendo papel que están logrando eliminar la lignina, o sea, son los papeles que le llamamos nosotros libre de ácido. Factor importante también que tenemos que tomar en cuenta nosotros, generalmente yo lo he visto en las bibliotecas y en los archivos, lo tengo que decir, generalmente los responsables de todos los custodios de este material documental siempre acostumbran lo que es ya sea fumar o comer en locales. Y eso, señores, jamás se debe hacer. ¿Por qué? Porque generalmente lo que es el beber cualquier tipo de líquido o comida, eso atrae lo que son insectos o las bacterias. Por eso es muy importante evitar hacer eso. Siempre las personas tienen que condicionar un espacio aparte de lo que es de los archivos y la biblioteca. También igual tenemos que decir que para la limpieza de los libros se debe utilizar un plumero, no se debe utilizar paños, mucho menos húmedos. ¿Por qué plumero? Pues ahora últimamente, desde años atrás, en las instituciones públicas se utilizan, se contratan, mejor dicho, compañías de aseo. Y yo creo que si esas personas por lo general, en su mayoría no vienen preparadas de cómo hacer una limpieza en este tipo de locales, especialmente donde conservamos archivos históricos que son muy importantes para la sociedad. Entonces, generalmente esta gente acostumbra a utilizar paños húmedos. Hacen la limpieza
y esa limpieza con la mano, utilizando paños húmedos, el arrastre, sobre todo cuando estamos limpiando los libros, esa acción de arrastre, de limpieza directa sobre los libros, provocamos que nosotros pues le estemos causando daños. Aparte que le depositamos humedad que nos puede causar crecimiento de hongo, le podemos provocar rasgaduras a los libros. Entonces digo yo que pues a las personas pues yo creo que hay que orientarlas o darles unas pequeñas de capacitación para la limpieza de este tipo de materiales, o hacerlo uno mismo, que es el responsable directo de estos bienes documentales. Por eso decía que cuando se limpiaran los documentos, pues hay que usar plumero, ¿verdad? Eso es una forma más suave. No puedo recomendar aspiradoras porque si no lo sabe hacer, igual la aspiradora le causa daños a los libros, especialmente a los documentos que tienen hojas o fragmentos sueltos. Si no lo sabe hacer, mejor no use aspiradora. Para eso, pues, ya personas o entrenadas para ese tipo de situaciones. Ahora vamos a hablar de la ubicación de los libros en las bibliotecas o en la estantería. Decimos que la estantería no debe estar separada de la pared. ¿Por qué? Porque igual, tanto el suelo como las paredes son lugares que sirven como puentes para que se depositen diferentes tipos de insectos en los libros o en los documentos. El local donde se almacena archivos se recomienda mantenerlo limpio constantemente. Sí, es muy importante, eso es muy importante, reitero, ya lo dije anteriormente, la limpieza de los locales. Hasta en el rincón más chiquito hay que mantener limpio los lugares donde se almacenan libros o documentos, porque así evitamos el crecimiento de insectos o roedores o cualquier tipo de bibliófago. Siempre la limpieza es muy importante. Lógico, hay que hacerlo con el debido cuidado, porque lo que se trata aquí es conservar lo que es patrimonio documental. Los libros y los documentos no se deben apilar uno sobre otro porque sufren deformaciones. Que cuando estoy hablando de apilar libros o documentos, generalmente en las bibliotecas, por asuntos de espacio, a veces acostumbran a poner libros pues de formato muy grande y los ponen parados. Y cuando los libros quedan en estantería, quedan muy flojos, se recuestan uno sobre el otro. Y ese peso que provoca uno sobre otro provoca que los libros se deformen. Lo recomendable pues es ponerlos acostados, acostar lo que es lo que se sugiere en este tipo de, pues, para evitar que los libros se deformen, ponerlos acostados. Siempre el de formato más grande debe ir abajo y poner en cantidad como lo máximo, como de 4 a 5 libros, pero nunca se deben ponerlos parados e incluso no se deben apilar en grandes cantidades. Siempre se deben apilar, como dije, uno sobre otro, como de 4 a 5 libros. No se deben colocar, dicen, cintas adhesivas, como lo dije anteriormente, en las roturas de los documentos, porque la cinta, o sea, la cola de la cinta, como les dije, se oxida una vez que está depositada en la fibra del papel y por consiguiente esta mancha es muy difícil para quitarla. Para el traslado de objetos de libros se puede utilizar una mesita con rodos. Generalmente eso se sugiere lo que es en bibliotecas y archivos, porque generalmente el custodio utiliza, lo que hace es abusa de su confianza y lo que hace es cargarlo. Y al cargar los libros, esto puede provocar un accidente, tanto como para la obra, como para uno mismo, porque generalmente si abusamos de andar cargando varios libros, nos podemos caer, causando daños a nuestra persona y causándole daño lo que es al bien documental. Realmente es mejor auxiliarse con una mesita con rodos. De ser necesario, dice, microfilmar y digitalizar los documentos
de uso público para evitar que estos sean manipulados constantemente. Esto sí es muy importante tomarlo en cuenta. Yo sé que tiene un costo, pero con el tiempo, pues los resultados son beneficiosos para la conservación del documento. Si las entidades donde almacenan archivos pueden ya digitalizar los documentos, pues sería lo más idóneo, porque así dejarían de utilizar directamente, o sea, el documento, utilizarlo, y lo más fácil, pues ya una vez digitalizado, pues el investigador o la persona que quiera accesar a ese archivo, pues lo más fácil es buscarlo en un ordenador o en una computadora, y así pues evitar que este documento, ya sea histórico o no, pues perdure más, porque entre menos se manipula, más dura un bien documental. Dice, llevar el control de la temperatura de los locales, dice, la que debe estar en un promedio, como lo dije, de 22 grados centígrados. La humedad relativa de los locales debe oscilar en los archivos y libros, debe tener un promedio de 50%, o sea, hasta es igual que en los parámetros de 45 a 55% de humedad relativa. Y pues espero que con esto pues sirva para tener conciencia y de saber cómo cuidar nuestro patrimonio documental. Bueno, pues muchas gracias. Espero que pues esta charla sea de mucho provecho, perdón. Estamos a la orden. Pues mi nombre es César Romero, técnico especialista en conservación y restauración de papel. Pues soy el encargado de la unidad de restauración de bienes culturales muebles en el Instituto Hondureño de Antropología e Historia. Mi correo es romerocesar_hn@yahoo.com y teléfono es el 98 40 61 17. Por cualquier cosa, ahí estamos a la disposición.